Alan García Pérez, expresidente del Perú, falleció este 17 de abril suicidándose con un balazo en la cabeza. Un paréntesis aquí. Muchos hablan de que su muerte fue un acto heroico y de valentía. Sin embargo, considero que se suicidó para evadir la justicia peruana, para que no se descubra toda esa corrupción que hubo en su gobierno. ¡A la concha tu madre! Apuesto que tú también tenías ganas de gritarlo a todo el mundo. Sin embargo, no será recordado por un buen gobierno o por las buenas obras que hubo, si es que hubo algunas, sino más que todo por la corrupción que generó en su campaña y en su gobierno con esta empresa brasileña Odebrecht. Y también por la hiperinflación que hubo en su primer gobierno. Y como este es un canal de economía, nos dedicaremos a explicar justo ese tema, el desastre económico que generó su primer mandato. Comencemos. Empecemos analizando el problema de la deuda externa. Fue durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, en que la deuda externa creció a un nivel alarmante, debido en gran parte a la masiva compra de armamento soviético. De esta forma, el Perú se convirtió en una potencia militar de la subregión. De los 10.000 millones de dólares que se debía en 1980 como herencia del régimen militar, se elevó a 14.000 millones en 1985. En septiembre de 1985, García viajó a los Estados Unidos y reafirmó su voluntad de destinar solamente el 10% de las exportaciones peruanas para amortizar la deuda externa que se tenía. Esta medida hizo que el FMI declarara al Perú como un país inelegible e insolvente, es decir, un país en el que no podía ser sujeto a crédito. De esta forma, el Perú quedaba marginado a la comunidad financiera internacional. Una vez que García fue elegido presidente, realizó una serie de programas o ajustes. Aplicó una serie de políticas económicas llamadas heterodoxas. El objetivo era estabilizar y hacer crecer la economía mediante el incremento del consumo, el cual se traduciría a largo plazo a un incremento del ingreso y del PBI. Entre estas políticas se encontraban: se incrementaron los salarios reales en un 18%, la congelación de todos los precios de tal forma que el gobierno era el único que podía fijar el precio, la devaluación de la moneda y la reducción de la tasa de interés. En un comienzo, estas medidas adoptadas dieron resultado positivo, generalmente en los sectores que dependían de la demanda interna, como el sector de manufactura, construcción y agricultura. Sin embargo, otros sectores dedicados a la exportación, como minería y pesca, no se vieron beneficiados por estas medidas de política. Sin embargo, surgieron varios problemas. Entre ellas es que estas políticas que el gobierno había planteado requerían un fuerte incremento del gasto público. Y como segundo punto, era que el Estado no percibía muchos ingresos. Dado a que la capacidad productiva de nuestra modesta industria nacional estaba llegando a sus límites, pues era necesario recurrir a más inversiones y préstamos extranjeros. Dado que nuestros gastos eran mayores a nuestros ingresos, teníamos un problema llamado déficit fiscal. Otra política fallida por el gobierno de Alan García fue el intento de estatización de la banca. El objetivo era fomentar el proceso de crecimiento económico, generar confianza y credibilidad en todo el sector empresarial. Estos empresarios importantes eran llamados los 12 apóstoles. Entre ellos se encontraban los Romero, que eran los máximos accionistas del BCP, los Ferreiros, los Huize, los Nicolini, etc. Esto con el fin de persuadirlos y que pudieran invertir en el desarrollo y la capacidad productiva del país. Teníamos por un lado al Estado y su necesidad de poder generar y aumentar más ingresos, y por otro lado al sector empresarial. El Estado emitió diferentes bonos obligándoles a las empresas a que los adquieran. El detalle era que el valor de estos bonos llegaba hasta el 30% de las utilidades brutas, pero los empresarios dijeron no, lo que generó reacciones entre ambas partes. Se respiraba un ambiente de desconfianza entre el sector público y privado. Sin embargo, este ambiente se incrementó cuando el gobierno decidió una política de estatización de la banca y de los seguros. De esta forma, el gobierno podía administrar los fondos
Este mensaje lo dio el presidente el 28 de julio de 1987. Entremos en más detalle con esta política. Por un lado tenemos a los ahorristas, que son las personas quienes tienen excedente de dinero. Tenemos al banco y tenemos un sector empresarial. Los ahorristas son los que depositan su dinero en el banco. El banco se encarga de canalizar ese fondo y de poder prestar a otras personas. Sin embargo, el banco no presta el dinero a todas las personas porque no pueden pagar la deuda. Pero una vez que el Estado se hace dueño del banco, le presta el dinero a las personas con alto riesgo. Alan García criticaba a los bancos privados por excluir del sistema de créditos a los sectores informales, campesinos y como la pequeña y microempresa. Ahora llegamos al capítulo de la hiperinflación. Hasta ese entonces se había incrementado el precio de la gasolina en un 30%, el precio de la electricidad y los bienes alimenticios básicos, el arroz, la leche, alrededor del 12%. La inflación, que se define como la variación porcentual del IPC en un año, se estaba incrementando y el Estado, para poder contrarrestar este incremento de la inflación, compensó con subsidios estatales para que el impacto en el precio no afecte la calidad de vida de las personas. Recapitulando, el gobierno quería dinamizar la economía vía el incremento del consumo y lo hacía incrementando el sueldo de los trabajadores. Como el sueldo de un trabajador se incrementaba, este dedicaba parte de ese incremento a incrementar su consumo. El detalle venía cuando la industria nacional estaba en los límites de su capacidad y por lo tanto no podía producir más bienes o servicios que la población demandaba. Se empezó a incrementar el precio de los bienes y los servicios. A este punto al Estado le faltaban recursos. Fue en este momento donde el Estado empezó a imprimir dinero para ampliar los subsidios y por ende incrementar la demanda. Tenemos tres actores. El primero es el Estado, el segundo actor son las empresas públicas, que eran empresas en su mayoría ineficientes y le generaban pérdidas, y por otro lado a los trabajadores, en su mayor parte dependientes del sector público. El Estado, para mejorar la calidad de vida de las personas, les daba subsidios a las empresas para que éstas pudieran mejorar su capacidad productiva. Sin embargo, como éstas eran ineficientes, les generaban pérdidas. El Estado también tenía que incrementar los sueldos de los trabajadores, pero una vez que se le acabó la plata al Estado, llama al Banco Central de Reserva y le dice: oye chochera, quiero que imprimas más y más dinero porque necesitamos pagar sueldos. Este incremento del dinero sin un respaldo en el incremento de la producción generó el proceso de inflación porque aumentaban los precios. De esta forma nos encontramos en un círculo vicioso. Cada vez que el precio de un bien se incrementaba, se reducía la capacidad adquisitiva del trabajador y el Estado tenía que aumentar el salario y aumentar los subsidios a las empresas. Pero como el Estado ya no tenía plata, tenía que imprimir más dinero. El imprimir más dinero hacía que a la larga se incrementara nuevamente el precio. Este nuevo incremento hacía que la capacidad adquisitiva nuevamente bajara. El Estado nuevamente tenía que aumentar los salarios y aumentar los subsidios. Y para eso nuevamente tenía que imprimir más dinero. De esta forma se generaba este pequeño círculo que mientras más dinero imprimía el Estado, más se incrementaba el precio de los bienes y los servicios. Este círculo vicioso es lo que generó la hiperinflación en su primer gobierno. La cifra de la hiperinflación llegó a la cifra de 4.497%. Si te gustó este video, por favor te pido amablemente que te suscribas al canal, me será de muchísima ayuda. Nos vemos con más historia económica del Perú.